Sí, muy bien. Vamos a iniciar y solamente queremos pedirles lo siguiente. Queremos que, por favor, se sienten en familia. Es lo que ha recomendado que se le llama por burbuja social. Entonces se sientan juntos, los que son de la familia juntos allí y tal vez un poquito retirados de otros. Eso es por las reglas que se deben de cumplir. Entonces, por ejemplo, las chiquitas, ustedes, si está su papá, se sientan con su papá, y Tatiana con las chiquitas, y así sucesivamente. Nos sentamos todos juntos en burbujas así para cumplir las reglas. De tal manera.
Sean bienvenidos una vez más a nuestra reunión. Tanto los que están en la casa, les damos la bienvenida, como los hermanos que nos acompañan hoy aquí. Qué lindo es poder estar nuevamente con ustedes en su casa a través de este medio de Facebook Live. Así que les damos la bienvenida, reúnanse ahí con su familia, gócese un tiempo en esta hora que vamos a tener delante de la presencia del Señor, y realmente que Dios sea quien tome el control, ¿verdad? Tanto en sus hogares como acá, cada uno de nosotros, que el Señor sea quien tome el control en nuestras vidas. Así que vamos a poner en las manos del Señor este servicio, este tiempo. Usted ahí en su casa, por favor, con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus personas que están más allegadas a ustedes, puedan unirse con nosotros también y orar. Oremos al Señor. Pueden ponerse de pie los hermanos que están aquí y vamos a darle gracias al Señor. Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia, Dios mío, cantando, adorándote, Señor, porque tú, Dios mío, mereces toda la alabanza y toda la gloria. Gracias, Jesús, porque tú moriste por nosotros en la cruz, para que nosotros hoy, Señor, tuviésemos esa libertad de poder, Señor, venir delante del trono de tu gracia y adorarte, Señor. Tú eres nuestra razón de existir. Tú eres nuestra razón por la cual, Señor, no importa las circunstancias que hoy en día nos están rodeando, porque aunque las iglesias puedan cerrarse, Señor, nuestra adoración hacia ti es libre, y podamos darte a ti, Señor, la adoración donde quiera que estemos, porque eso es lo que tú precisamente, Padre, buscas, verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, así que estamos aquí delante de ti. Los que estamos acá en vivo, pero también los que están allá en sus casas, Señor. Dios, bendice esa comunión en las familias. Bendice, Señor, ese tiempo con ese padre, ese hijo, esa familia, esa mujer que se reúne ahí con sus hijos, esos hermanos, que todos están ahí reunidos, Señor. Tu gloria y tu gracia sea sobre ellos también. Y danos, oh Señor, en este momento un tiempo para verdaderamente adorarte, Señor, estar agradecidos porque nos permite, Señor, estar un día más, Señor, delante de tu presencia. Toma el control, Señor. Seas tú, Señor, dirigiendo ese tiempo de adoración. Seas tú, Señor, quitando todo aquello que interrumpa, aún en nuestros hogares, Señor. Que tomes tú, Señor, el control de todo para que haya una verdadera adoración delante de ti. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y sigamos adorando al Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, me puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor.
presencia, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Tengo en ti, Jesús, que lo que harás feliz. Tengo en ti, Jesús, que lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Jesús.
Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Entra tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder. Nosotros cantamos santo, santo, contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder. Nosotros cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder. Nosotros cantamos santo, santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder. Nosotros cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Es nuestra petición, Señor, verte hoy. Esta noche, Señor, que queremos ver todo lo que tiene para nosotros. Gracias por tú eres santo, tú eres digno, tú eres siempre bueno, Señor. Amén. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Una noche más que podemos tener este tiempo de reunirnos aquí con esta nueva manera de celebrar el nombre de nuestro Señor, esta nueva manera de llegar hasta sus hogares. Y yo sé que lo mejor que deseáramos
es estar aquí reunidos juntos, pero Dios que es bueno, que es fiel, nos permite por lo menos desde esta manera poder estar con ustedes. Quiero que iniciemos leyendo un texto bíblico en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Y sobre este texto bíblico vamos a estar teniendo la predicación de esta noche. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Gracias por su palabra y vamos a orar. Dios, gracias por este momento de leer tu santa palabra y saber que tu Espíritu Santo tiene algo especial para esta noche. Yo quiero que nos bendigas de una manera especial, donde podamos entender, ser exhortados, ser animados, ser motivados a través de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche yo he titulado mi sermón ¿qué hace la diferencia? ¿O qué es lo que en verdad hace la diferencia? Y principalmente en estos días, en medio de la crisis por el COVID-19, estamos aprendiendo cosas nuevas. La crisis que nosotros estamos viviendo nos permite aprender cosas nuevas. Y aunque vivir en el aislamiento social ya más de 2 meses, haber pasado todo este tiempo de cuarentena, el estar sin trabajo, probablemente también con algunos problemas económicos, esto no es nada bonito. En verdad es diferente esta situación que vivimos. Estamos viviendo, mis amados hermanos, una época histórica. Y este tiempo en que vivimos marcará para nosotros un antes y un después. Y quiero decirles que este sufrimiento que hoy se vive a nivel mundial es una experiencia diferente. Es una experiencia diferente. Pues yo quiero decirles que
No es hasta ahora la primera vez que se viven situaciones duras de crisis. A nivel mundial estamos viviendo una pandemia, pero muchas personas que hoy me escuchan, tanto los poquitos que estamos aquí presentes, como los que están desde sus casas, algunos que tal vez están en otros países. Yo sé que a través de las transmisiones que estamos haciendo por Facebook, varias personas en diferentes lugares de Costa Rica, otros fuera del país, nos han enviado mensajitos allí personales diciendo: estamos siguiendo sus servicios, estamos siguiendo sus predicaciones, y probablemente con esto que voy a decir ahora, nos vamos a sentir identificados con algunas de estas experiencias que voy a mencionar. Y si probablemente ustedes, los que están ahí en sus casas y nos están siguiendo, y si usted se siente identificado con alguna de estas experiencias, ponga ahí un ok, ponga ahí yo me siento identificado con esto. Y yo te pregunto, ¿alguna vez usted ha perdido algún ser que realmente amaba? ¿O alguna vez alguien a usted le rompió el corazón por una experiencia de amor que no fue la que era la voluntad de Dios, y se vio en una situación de rompimiento de corazón, aquel rompimiento sentimental? Y esas son experiencias duras que se viven. Probablemente tal vez usted ha pasado un divorcio o una separación muy amarga. ¿Alguna vez alguien le ha sido infiel? ¿Alguna vez usted ha sido intimidado por otro? Tal vez con un arma, sea un ataque físico, o tal vez ha pasado una experiencia de intimidación, lo que hoy en día llamamos bullying. Y eso ha sido una experiencia difícil en su vida. ¿Alguna vez usted fue víctima de un desastre natural? Probablemente un incendio, un terremoto, un huracán, donde perdió su casa, perdió bienes, perdió algún familiar, perdió amigos, perdió vecinos. Probablemente alguna vez tuviste el caso de un aborto espontáneo, o probablemente has pasado algún problema de infertilidad, o hoy en día estás pasando una situación difícil por infertilidad, y tal vez en tu pareja usted vive esa experiencia de querer tener hijos y no puede, y está viviendo una situación difícil. Tal vez has tenido alguna enfermedad mental, una incapacidad, un diagnóstico médico que te ha agobiado, y eso, pues, decimos: ¿por qué me está pasando a mí? O probablemente usted ha tenido que hacerle frente a un suicidio. Y cuando menciono todo este tipo de experiencias, digo que sea lo que sea que esté pasando, la adversidad, las pruebas, las dificultades no discrimina a nadie. Sea rico, sea pobre, no importa la nacionalidad, no se está discriminando a nadie en las diferentes situaciones difíciles que hemos pasado. Seas cristiano o no seas cristiano,
Probablemente alguna persona me está escuchando hoy por primera vez en Facebook Live y probablemente tú estás pensando, sí, yo he vivido una situación así. Y aunque usted sea cristiano o no sea cristiano, usted está de acuerdo con aquellas palabras que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y quiero decirles, amados hermanos, que la tierra no es el cielo. La tierra no es el cielo. La tierra es, mientras vivamos, mientras estemos vivos, mientras estemos aquí, vamos a pasar por dolor. Pero la pregunta que hoy nos hacemos es que las personas que han sufrido duramente y que sin embargo han exhibido, han demostrado una vida que inspiran una gran diferencia de otras personas que han vivido experiencias como estas y viven amargados porque no supieron enfrentar de la manera más correcta las diferentes situaciones que vivimos. Y todos, como he dicho, hemos vivido alguna experiencia dura y difícil. No solamente la que estamos viviendo hoy del COVID-19. Todas estas 10 cosas que yo mencioné, probablemente a alguno de nosotros nos ha pasado. Y las hemos enfrentado y hemos exhibido positivamente una manera de salir adelante en medio de estas crisis. Pero esto es lo que hoy y durante estos sábados yo he estado predicando, lo que hemos llamado la resiliencia. Después de una experiencia de dolor, después de que hemos escuchado nosotros probablemente algunos familiares que dicen: ay, sí, él tiene una vida triste, una vida amargada, esta situación que le pasó, probablemente es porque tuvo que vivir una guerra, o probablemente fue abusado por alguna otra persona, o vienen un montón de excusas en que dicen: y por eso vivo así, de esta manera, amargada y en derrota. Y mis amados hermanos, quiero decirles que aunque nosotros tratemos de justificar, veamos entonces qué es lo que tienen los resilientes, las personas resilientes que se muestran de una manera diferente y que saben enfrentar los sufrimientos. Los resilientes la resiliencia, y recuerdan esta palabra, la vuelvo a explicar qué significa resiliencia. Resiliencia es una persona que tiene la capacidad de enfrentarse a trauma o dificultades y que él ha sabido salir adelante. A pesar de pruebas, sufrimiento, es la persona que sabe salir adelante. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que tienen los resilientes? Ese tipo de persona que sale adelante. Y vamos a ver entonces que las personas resilientes han pasado las mismas aflicciones, las mismas situaciones difíciles que cualquier otro, pero ellos se han impuesto con valor y han sabido salir adelante, vencer y no quedarse derrotados. Entonces, los resilientes que tienen una actitud positiva entienden que en medio de este momento, en el momento de prueba en que se vive, ellos pueden vencer cualquier obstáculo, porque ellos entienden que los obstáculos, las pruebas, las situaciones difíciles son oportunidades para ser mejores personas. Entonces, cuando nosotros pasamos pruebas, pasamos dificultades, una situación difícil, no le preguntemos a Dios: Señor, ¿por qué estoy viviendo esto?
¿por qué a mí me está pasando esto? Sino que le digamos, Señor, ¿qué es lo que tú me estás hablando? ¿Qué es lo que quieres que se desarrolle en mí, en mi vida, para ser una persona mejor y diferente? Por eso, mis amados hermanos, yo quiero en esta noche solamente decir 3 pasos prácticos, 3 cosas prácticas para desarrollar la resiliencia. Nosotros también somos capaces. Yo decía el sábado pasado, las personas resilientes no es que tienen genes especiales. Las personas resilientes no es que son de una raza especial. Todos nosotros somos capaces de vencer los obstáculos y ser mejores personas a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que vivimos. Entonces, el primer paso importante para desarrollar la resiliencia es comprender que el sufrimiento es parte de nuestra existencia. Y vamos a estar viendo, hermanos, en Primera de Pedro 4, versículo 12. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, el apóstol San Pedro dice que los sufrimientos son parte de nuestra vida. Son parte de nuestra vida. Y dice así el texto bíblico de Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, ¿por qué, dice Pedro, están extrañando la situación difícil que están viviendo? Si esto no es extraño. Nosotros, los cristianos, las personas, tenemos que entender que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Vivimos, hermanos, para pasar diferentes pruebas, porque las pruebas que nosotros vivimos son las que nos hacen, hermanos, a nosotros ser mejores personas. Ahora, yo quiero decirles que el apóstol Pedro, las primeras veces, él no entendía como usted y yo también entendemos, por qué me vienen pruebas. ¿Recuerdan ustedes una vez? Pedro estaba con sus discípulos y el Señor Jesucristo comenzó a decir a todos sus apóstoles ahí, ya se está llegando el momento en que tendré que morir. Yo voy a ser abofeteado, voy a ser torturado, iré hasta la muerte. Y cuando Jesús estaba diciendo eso a sus discípulos, Pedro comenzó a decirle, ay Señor, pero ¿cómo tenés que pasar eso? ¿Cómo tú tienes que sufrir? ¿Cómo tenés que morir? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué tienes que sufrir? Y cuando Pedro comenzó a decir estas palabras, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y Pedro, hermanos, aún a pesar de aquellas palabras, él fue y creía que Jesús no tenía que sufrir. Y cuando llegaron los sumos sacerdotes para tomar como prisionero a Jesús, ¿saben qué hizo Pedro? Él estaba allí, sacó su espada, su machete, y le voló la oreja a uno de los sirvientes de los sumos sacerdotes. Porque él dice, no se tienen que llevar al Señor, el Señor no tiene que sufrir. Y ya conocemos nosotros toda esta historia y esta situación de Pedro, que hasta que Cristo murió y resucitó, Pedro pudo entender también que era necesario el sufrimiento. Y ahora él, aquí escribiendo, está diciendo, mis amados hermanos, no os sorprendáis cuando estemos en diversas pruebas. ¿Por qué nos extrañamos cuando sufrimos? La tradición dice, hermanos, que el apóstol Pedro murió martirizado, crucificado en una cruz cabeza abajo.
Él pudo entender que ser un hijo de Dios, ser un cristiano, debía estar dispuesto aún a vivir esa vida de sufrimiento. Y a pesar de eso, Pedro nunca tuvo temor, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, de pararse enfrente de multitudes y decirles: Cristo murió, fue sepultado y resucitó para perdón de sus pecados. Arrepiéntanse y vengan y vuélvanse a Jesús. Siempre él tuvo esa valentía porque entendió de que era necesario entonces enfrentarnos al sufrimiento. Ahora, si nosotros somos seguidores de Jesús, no tenemos que extrañarnos por las pruebas. Las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para enseñarnos más de Él y llegar a ser como Él. En 1 de Pedro 4:13 nos dice que el objetivo, una de las cosas que Dios pretende que nosotros entendamos, que las pruebas o dificultades que estamos pasando es porque Él quiere que a través de eso nosotros seamos cada vez más a imagen del Señor. Versículo 13 de 1 de Pedro dice así: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mis amados hermanos, eso es lo que Dios pretende con nosotros, que entendamos que las pruebas o dificultades que pasamos es que nuestra fe sea cada vez más pulida, brillante como el oro, y seamos cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, algo que nos viene a nuestra mente a nosotros es el ejemplo de Job. ¿Recuerdan a Job? La historia de nuestro patriarca Job dice que Job sufrió todo, perdió sus bienes, perdió su casa, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía, y aún enfermo, aún con sarna, aún su esposa recriminándolo, atacándolo, él dijo siempre: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Job adoró siempre a Dios en medio de la prueba. Mis amados hermanos, entonces es importante que entendamos que eso es lo que hace la diferencia. Número uno, que nosotros estemos en total comprensión que el sufrimiento es parte de nuestra existencia. En segundo lugar, también una persona resiliente pone en práctica y desarrolla y coloca con mucha atención, que coloca tu atención en las cosas que puedes cambiar. Hay, hermanos, situaciones en nuestra vida, hay circunstancias que vienen de parte de Dios, y hay cosas, hermanos, que vienen de Dios, pero depende que yo también tenga mi decisión. Repito, el segundo paso práctico para desarrollar la resiliencia es colocar tu atención en las cosas que puedas cambiar. Un ejemplo: ¿quién es el que hace caer la lluvia? Es Dios. ¿Quién es el que nos da el sol? Es Dios. ¿Quién es el que hace germinar la semilla y que crezcan los cultivos? ¿Quién es? Es Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sembrar. Si usted no siembra maíz, no crea que Dios va a mandar la lluvia y el sol y va a hacer crecer el maíz porque usted no ha sembrado nada. Entonces, hay una parte que le corresponde a Dios, pero hay otra parte que me corresponde a mí.
Y aunque hay pruebas, aunque hay situaciones difíciles, a mí me corresponde también tomar mis decisiones positivas para enfrentar las situaciones. Entonces, es importante que en medio de las situaciones o las pruebas y los momentos de crisis y dificultades que vivimos, tenemos que buscar algo bueno para agradecer aún dentro de lo malo que nos pasa. Hay una historia de una mujer que ella enseñaba a los soldados a superar las adversidades después que ellos regresaban de la guerra en Estados Unidos. Esta mujer lo que se encargaba era de estar enseñando a los soldados, darles terapias, darles ayuda psicológica, enseñarles resiliencia, enseñarles positivismo para poder salir de los traumas que venían de la guerra. Resulta ser que en un momento dado ella andaba con su hija de 12 años y su hija de 12 años le pidió a la mamá en ese momento decirle: mami, déjame ir con mi amiga a pasar un tiempo en su casa. Y la mamá le dio permiso. La niña se montó en el carro de su amiga y la mamá, justo viéndola ir, cuando el carro salía a pocos metros de que ella la miró ir en el carro chocó contra otro vehículo y la niña murió en ese momento. Ahora, esta mujer estaba enfrentando ella una situación difícil en su vida. Su única hija, una niña de tan solamente 12 años, había muerto en aquel trágico accidente. Y ahora ella tenía que venir, pararse enfrente de aquellos militares que estaban sufriendo aquellos traumas y saber qué les tendré que decir. Y dice que esta mujer comenzó a ver en medio de esa situación difícil si había algo bueno que aprender de eso. Y dice que ella comenzó a agradecer a Dios de que su hija había muerto de un accidente en que precisamente inmediatamente ella, al tener el choque, murió. Y dice: agradezco porque no quedó en una silla de ruedas, ni quedó sufriendo como muchos niños de enfermedades terminales sufren, como muchos otros niños quedan en sillas de ruedas o quedan hospitalizados en coma, sino que mi hija tuvo que morir de una muerte repentina y ni siquiera tener un dolor, sino que la muerte de ella fue repentina. Entonces ella buscó, en medio de aquella crisis, en medio de aquel golpe duro, ella buscó algo bueno y dijo: algo bueno que tengo que agradecer, que la muerte de mi hija fue una muerte repentina. Entonces es importante que nosotros entendamos entonces que aún en medio de las aflicciones, nosotros tenemos que buscar siempre algo por qué agradecer y por qué alabar a Dios. David, ¿ustedes recuerdan a David? David, aquel gran guerrero, el que mató a Goliat, el que era ovacionado en Israel por ser un gran guerrero y haber vencido a los filisteos. David también pasó momentos difíciles, momentos duros. Y en el Salmo 103, versículos 1 y 2, oigan lo que David decía. David, en medio de cualquier situación, David decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, en otras palabras, David decía: mi alma alaba a Jehová, mi alma adora a Jehová, y no olvido ninguno
de los beneficios que Dios ha hecho por mí. Entonces, en medio de estas situaciones difíciles, nosotros tenemos que tener gratitud. Tenemos que tener gratitud porque aún en los momentos duros, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu alaba a Dios. Entonces, la gratitud nos hace más saludables y felices. Un centro de investigación de ciencia en Los Ángeles, en Estados Unidos, descubrió que expresar gratitud cambia literalmente la estructura molecular del cerebro. Cuando somos personas agradecidas, esto nos hace mantener la materia gris del cerebro, nos hace mantenernos saludables y felices. Ellos hicieron una investigación donde pusieron a unas personas a que comenzaran a agradecer. Primero dividieron 3 grupos, tomaron cierto grupo de personas y ellos le dijeron a un grupo de ellos: tomen este diario y cada día ustedes van a escribir 3 cosas por las cuales agradecen a Dios. Y entonces estas personas solamente escribían 3 cosas por las cuales agradecían a Dios. Tomaron un segundo grupo y le dijeron a ese segundo grupo: ustedes van a escribir en el diario, van a escribir cuáles cosas son las que más les fastidian. Entonces había otro grupo de personas que solamente escribía las cosas que más les fastidiaban durante el día. Y el tercer grupo escribía eventos neutrales que le pasaban durante el día. Por ejemplo, fui al supermercado, me levanté y fui a la playa, hoy comí tal cosa, y comenzaron a escribir. Entonces, después de 40 días de ellos haber escrito, entonces los resultados fueron de que el primer grupo se sentía un 25% mejor que los otros 2 grupos. El grupo que siempre escribió en su diario cosas por las cuales agradecer por lo que le había pasado en el día, ellos reportaron que tenían mejores condiciones de salud. Y dice que ellos rendían 1.5 horas más en su trabajo y fueron más saludables y felices, que se sentían más relajados que las otras personas. Entonces, cuando alguien tiene una actitud de agradecimiento, estos científicos, estos investigadores dijeron: una persona rinde más, es feliz y eso le permite tener una manera mejor de vivir. Entonces, para mí, hermanos, es tan importante recordar que Nehemías, ¿recuerdan ustedes Nehemías, quien fue el que reconstruyó los muros de Jerusalén? Él escribió en Jeremías 8:10: el gozo del Señor, mi fortaleza es. Hasta ahora nosotros recordamos esa insignia del gozo del Señor, mi fortaleza es, como cuando decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es importante, hermanos, que nosotros tomemos muy en cuenta que la actitud positiva de agradecimiento va a traer cosas mejores en nosotros. Y por último, la tercera cosa que nos ayuda a nosotros a salir adelante y ser personas resilientes es distinguir entre el dolor bueno y el dolor malo. En 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, dice el apóstol San Pablo: examinadlo todo y retened lo bueno.
siempre, hermanos, dentro de todas las circunstancias que nos pasan, pruebas, crisis, experiencias duras, aprendamos siempre a retener lo bueno. Recuerden, la semana pasada hablábamos lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, las personas resilientes que consideran que si lo que ellas han experimentado y han pasado situaciones positivas, ellos las van a seguir poniendo en práctica. Si hay cosas que no son buenas, ellos van a apartar lo malo y van a seguir lo bueno. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. ¿El ejercicio físico es provechoso para la salud, sí o no? Es provechoso. Pero muchas veces, aunque sabemos que es bueno, oiga, qué difícil es sobre todo hacer abdominales. Es lo que menos me gusta. Después que uno puede ir a correr, puede ir a andar en la playa, puede tal vez andar en bicicleta, pero que lo pongan a hacer abdominales es como darle brócoli a un niño. Sabe tan feo, después que has hecho abdominales estás todo dolioso, pero sabemos que eso que es difícil, esos abdominales nos va a quitar la panza eterna. Esos abdominales son duros, pero luego vamos a estar mejor de salud. Entonces, en medio de las situaciones difíciles, nosotros tenemos que distinguir el dolor bueno y el dolor malo. Entonces, aún en los momentos de aquello que va a causar dolor, nosotros vamos a escoger que ese dolor va a ser para algo bueno. A que sí va a ser difícil, y después que comenzamos a hacer ejercicio y hacemos los abdominales, vamos a estar doliosos, pero va a ser por algo bueno. La muchacha que perdió su hija, la que enseñaba psicología y cómo vencer los traumas a los militares, cierto tiempo después de la pérdida, de la muerte de su hija, ella acostumbraba cada tarde mirar las fotos y pasaba los álbumes y miraba las fotos de sus niñas. Y esa manera de estar viendo la foto, cada vez que miraba una foto te traían recuerdos y eran como puñaladas que le daban a ella de recordar que ahora no tenía más a su niña. Y entonces ella, al darse cuenta que eso le afectaba, entonces ella dejó de verlas por cierto tiempo. Porque estar viendo esa fotografía le traían recuerdos que le iban a causar mucho dolor. Y entonces ella dijo, esto no es sano, que yo lo siga haciendo, hasta que mis heridas sean sanadas. Y hermano, esto es muy importante. Cuando alguno de nosotros ha perdido un ser querido, hemos tenido que enfrentar una situación como esta. Muchas de nosotros no soltamos todavía esos recuerdos que más bien, en vez de ayudarnos, nos afectan. Y eso, hermanos, entonces es aprender a distinguir entre el dolor bueno y el dolor malo.